y Antonio Delicio nos va a compartir sus ideas en acción en lo que tiene que ver con ambiente y desarrollo sostenible. Antonio es geógrafo graduado en la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Ciencias del Ambiente de la Universidad de París. Se destaca como investigador en las áreas de planificación, ecología, ambiente y desarrollo sustentable. Fue director del Centro de Estudios Integrales de Ambiente de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, impartiendo las cátedras de Teoría de la Arquitectura y Perspectiva Ambiental del Desarrollo en las maestrías de Planificación Integral del Ambiente. Es asesor de la Comisión Mixta sobre el Arco Minero de la Asamblea Nacional y miembro del Foro Latinoamericano de Ecología Política. Bienvenido, Antonio. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, tengo 10 minutos, así que voy directamente al qué, cómo y por qué. Trabajo en dos niveles en este momento. Primero, a un nivel nacional, a un nivel macro, vamos a llamarlo así, que implica colaborar en la reconstrucción ambiental del país. Participo con grupos de expertos empeñados en dar lineamientos para el rescate del país de manera sustentable. Soy coordinador técnico del Plan País Ambiente y asesor de algunas comisiones de la Asamblea Nacional en el área de ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque el reto que nos hemos puesto es que Venezuela tiene que entrar al siglo XXI. El siglo XXI o es ambiental o no es siglo XXI. O es ambiental o es pasado. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Es realmente inconcebible que un país como Venezuela esté en la emergencia humanitaria compleja en la que nos encontramos. Cuando hemos esbozado lineamientos, estamos pensando precisamente en ese corto plazo en el que intentamos superar esta situación dramática por la que vivimos, pero también viendo el país a futuro, el país en el mediano y largo plazo. Por cuestiones de tiempo me voy a circunscribir a lo que nosotros hemos tratado de proponer en cuanto a esto que llamamos la superación humanitaria de la emergencia humanitaria compleja. En primer lugar, nos hemos propuesto que a pesar de que la gente dice no me llega agua, cuando abre la tubería hay que recordar que la tubería no genera el agua. Tenemos un grave problema con nuestras cuencas, tenemos un grave problema con alrededor de los 100 embalses que tenemos que nos suministran agua y electricidad y por lo tanto la recuperación de esas cuencas es fundamental. Segundo, nos parece, como el siglo XXI es ambiental o no es siglo XXI, propiciar la transición energética en Venezuela. Hay fuentes alternativas de energía, agua, por supuesto la hidrológica, el sol, el viento, que nos da un potencial mucho mayor que el petróleo en sí mismo. Por el otro lado, también tenemos como meta la recuperación de nuestros parques nacionales y reservas forestales que hoy, desgraciadamente, o están destruidos o están amenazados por la minería y otras actividades que también son degradantes del ambiente, quitándonos las oportunidades para lo que es la economía del siglo XXI. Cuando hablamos de economía del siglo XXI, por supuesto, estamos hablando de ecoturismo. Recordemos que nuestros parques nacionales, especialmente los parques nacionales del sur del país, los que están siendo devastados por una actividad minera irracional, siguen estando en las páginas especializadas y en las guías especializada de turismo ecológico. Pero no es solamente turismo, es también propiciar los bioencadenamientos que nos permitan darle suministros, ¿verdad?, biológicos, de servicios y bienes biológicos a industrias clave como puede ser la construcción, como puede ser la farmacopea, la farmacia, la salud, como puede ser la alimentación. Por el otro lado, también nos parece que es absurdo que un país como Venezuela esté sufriendo los rigores no voy a hablar de hambruna, pero sí de la escasez de alimentos que está perjudicando a la gran mayoría del país. Cuando nosotros hablamos de un país con problemas de alimentación, nos olvidamos que Venezuela tiene en casi todos sus estados tierras con capacidad agroecológica. Uno ve la encuesta en COVID y realmente se le cae el corazón cuando ve
que en nuestros caseríos y pequeñas ciudades, que es el mundo rural venezolano, la gente está pasando hambre porque no le llega, ¿verdad?, la cesta, la canasta, que la dádiva que el gobierno piensa con la cual piensa superar el problema de la hambruna. No, Venezuela tiene para producir, no está necesitando de malos productos importados, no está necesitando de una canasta alimenticia donde las proteínas de calidad no existen, donde está perjudicando a toda nuestra población, especialmente infantil, está hipotecando en ese sentido nuestro futuro. Por el otro lado, como profesor de la universidad durante tantos años, nos planteamos la necesidad de rescatar la investigación y docencia universitaria en el campo ambiental. Realmente, sin el esfuerzo de los investigadores, sin el esfuerzo de los científicos, difícilmente nosotros pudiésemos apalancar los nuevos sectores que en el mundo se vienen planteando para superar la economía insustentable, la economía que perjudica, la economía que degrada el ambiente, la economía que produce emisiones, gases de efecto invernadero, que nos está llevando o nos ha llevado a esta encrucijada del cambio climático. Y todo esto, por supuesto, bajo el marco de la reinstitucionalización del país. Un país con un nuevo Ministerio del Ambiente y la Sostenibilidad que propicie la participación ciudadana, que propicie los sectores de la bioeconomía, que son los sectores promisorios para el siglo XXI y que permitiendo, ¿verdad?, y propiciando la participación de privados, de comunidades, de cooperativas que realmente puedan alcanzar Venezuela el trabajo digno que todos nos merecemos. Ese es un primer nivel, pero a un nivel más local vengo trabajando en la acción Clima, Agua, Salud, que es un proyecto que la Unión Europea está financiando, donde tenemos 7 países, 7 municipios ventana, Andrés Bello en Táchira, Santa Rita en Zulia, San Diego en Carabobo, Colonia Tovar en Aragua, El Hatillo en Miranda, Maneiro en Nueva Esparta, Salmerón Acosta en Sucre. Ahí intentamos que Venezuela se inserte con sus gobiernos locales en el Pacto Global de Alcaldes de Ambiente y Energía. Estamos tratando, ¿verdad?, con este proyecto, abrir los espacios de corresponsabilidad en el manejo de la relación Clima, Agua, Salud, un proyecto que se formuló mucho antes de la pandemia, pero que el COVID-19 ha puesto, ¿verdad?, en tapete la necesidad, ¿verdad?, de tener calidad ambiental, calidad de agua, suministro de agua permanente para evitar los estragos que el COVID-19, perdón, está causando. Y por último, en estas ventanas, ¿verdad?, municipales, estamos tratando de impulsar el liderazgo, ¿verdad?, de las comunidades a través de la corresponsabilidad, especialmente atendiendo, ¿verdad?, las mujeres y los jóvenes que pensamos que tienen la mayor carga en todo esto de la relación clima, agua, salud, recordando que Venezuela, además de pandemia COVID-21, viene siendo escenario, viene siendo territorio de un conjunto de enfermedades también más tradicionales en la epidemiología venezolana, como el dengue, como la chikungunya, como la malaria, como la leishmaniasis, como la hepatitis tipo B, todas tienen que ver, como la sarna, como todas tienen que ver con el problema del manejo de esta relación clima, agua, salud, y pensamos que los gobiernos locales, con la participación de las comunidades, efectivamente pueden darle respuesta bajo el criterio de la corresponsabilidad y un liderazgo que trasciende inclusive, ¿verdad?, los gobiernos o los periodos de gobierno, y eso se convierta como en una cultura, ¿verdad? Una cultura que nos obliga a repensarnos en cuanto a nuestras políticas, tanto en clima como en salud. Una cultura que nos está mostrando, por ejemplo, los países orientales, los países asiáticos, y no necesariamente China es el mejor ejemplo, pero Corea o Taiwán nos pueden mostrar que efectivamente teniendo las condiciones básicas de
de mantenimiento de algunos comportamientos sociales, se puede evitar que una pandemia como el COVID-19 haga los estragos que está haciendo en todo el mundo occidental. Bien, gracias por escucharme, pendiente de las demás intervenciones, y muchas gracias a Pasión País por poderme dar este espacio para decir cuál es mi pasión con Venezuela.